A todas y también un agradecimiento muy especial por acompañarnos esta tarde cuando consideramos que está a punto de iniciar la gestión autónoma del INE gracias a la aprobación de su nueva ley que en breve será sin duda publicada. El martes 3 de septiembre de 2013 el Senado aprobó la última de las 3 leyes secundarias que reglamentan la reforma de los artículos 3º y 73º constitucionales, aprobada por las cámaras de diputados y de senadores y por los congresos de los estados y promulgada el pasado 26 de febrero. En breve serán publicadas las 3 leyes secundarias, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto para la Evaluación de la Educación. La primera cosa que quisiéramos resaltar de esta ley es el hecho de que le otorga autonomía constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Con la inminente publicación de las 3 leyes referidas y en particular con la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE comienza formalmente su operación como organismo público autónomo y autoridad máxima en materia de evaluación educativa. Su misión será evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en lo que se refiere a la educación obligatoria, así como coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Entendemos que esta legislación otorga autonomía al INE porque el país requiere una voz libre, ajena a todo tipo de coacción y técnicamente calificada en materia de educación, con capacidad para realizar evaluaciones y estudios a partir de los cuales se emitan recomendaciones sustentadas en evidencias para hacer cumplir el derecho a la educación de calidad para todos y todas. ¿En dónde estriba, pensamos nosotros, la fortaleza del INE de acuerdo con esta ley? Al INE le corresponde emitir lineamientos sobre la evaluación del sistema educativo nacional que respondan a los siguientes cuestionamientos: ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué alcances? ¿Y qué usos son legítimos para cada evaluación? Asimismo, debe emitir lineamientos que eviten duplicaciones innecesarias y que señalen con claridad lo que no debe hacerse en materia de evaluación educativa. En tanto máxima autoridad en materia de evaluación educativa, estos lineamientos son vinculantes, es decir, deben seguirse de manera obligatoria por las autoridades educativas de la Federación, los estados y el Distrito Federal. Esto implica un gran compromiso para el Instituto y la Junta de Gobierno lo asume con toda responsabilidad. En este sentido, habrá de asegurar que los lineamientos que emita sobre las evaluaciones educativas sean pertinentes, justos, que promuevan la plena vigencia del derecho a la educación, entendido como el derecho a una educación de calidad, y que favorezcan una cada vez mayor equidad educativa. Al INE también le corresponde, y esta es la otra fortaleza, la segunda, también le corresponde emitir directrices sobre la educación obligatoria a partir de las evidencias sobre la situación del sistema educativo nacional derivadas de los estudios de evaluación, tanto los propios del INE como los que realicen cualquiera de los integrantes del Sistema Nacional de Evaluación. Estas directrices serán públicas y las autoridades se obligan a responder también públicamente si seguirán estas directrices y cuándo. En caso de que la autoridad decida que las atenderá parcialmente o incluso que no habrá de atenderlas, deberá explicar las razones de ello y la medida en que podrán ser atendidas. De esta obligación se deriva también el compromiso público del INE, expresado ahora por los miembros de su Junta de Gobierno, porque estas directrices contribuyan a mejorar la calidad y la equidad de la educación obligatoria en el país. ¿Cómo entiende el INE la evaluación de la educación a partir de la emisión de esta ley? El INE entiende que la evaluación educativa es una herramienta para mejorar los elementos, procesos y resultados educativos. Por eso enfatiza el carácter formativo de la evaluación. Tenemos claro que la sola evaluación no produce la mejora. Se requieren intervenciones educativas,
políticas y programas educativos pertinentes y contextualizados. Se requieren acciones para fortalecer el trabajo docente. Son necesarias medidas para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la vida escolar. Es, en muchos casos, fundamental atender las condiciones del contexto que impiden el acceso a la escuela o el adecuado rendimiento de los educandos dentro de ella. La evaluación descubre las dimensiones de los problemas, su ubicación, sus diferencias y permite acercarnos a atender sus posibles causas. Al INE le corresponde todo esto. Pero la verdadera mejora solamente se logra cuando se combaten las causas de los problemas. Esto le corresponde al Poder Ejecutivo Federal, de los estados y del Distrito Federal, y es misión del INE recomendarle las medidas consecuentes. La evaluación se vuelve formativa cuando se cierra este círculo. Se descubren y se dimensionan los problemas, se identifican las causas y se interviene para combatirlas. En el INE comprendemos que la tarea es inmensa y de una gran responsabilidad. El Instituto desea que las evaluaciones que lleve a cabo y las que se realizan en el marco del Sistema Nacional de Evaluación a través de su coordinación contribuyan a lograr transformaciones educativas de gran alcance que se traduzcan en procesos de mejora de las prácticas docentes, de la gestión de las escuelas, de las condiciones de las mismas y de la calidad de los instrumentos que el Estado otorga a las instituciones y a los agentes escolares para el logro de sus responsabilidades. Todo ello con el fin de que mejore la calidad y la equidad con la que los educandos logran los aprendizajes que les permitirán construir para ellos y para sus semejantes una vida digna. ¿Qué evalúa el INE y qué coordina? El INE desarrolla evaluaciones y coordina al Sistema Nacional de Evaluación Educativa para evaluar los componentes del sistema educativo. Evalúa el aprendizaje de los alumnos. Hay que trabajar en una segunda generación de instrumentos que nos permitan conocer los logros, la equidad con la que se alcanzan y cómo vamos mejorándolos en el aprendizaje de los alumnos. También evalúa el desempeño de los maestros y de las autoridades escolares, directores, supervisores, otras figuras directivas que existan en las escuelas de educación básica y de educación media superior, así como el personal denominado asesor técnico-pedagógico. Entendemos que los docentes y sus autoridades inmediatas son el factor más importante, aunque evidentemente no el único, para el logro de una educación de calidad. Y por ello, este componente adquiere especial relevancia. Tanto en la ley del INE como en la Ley General de Servicio Profesional Docente, se encarga al Instituto la emisión de lineamientos para la evaluación del ingreso, el reconocimiento, la promoción y la permanencia de docentes y autoridades escolares. También hace evaluación y coordina evaluación respecto de las instituciones educativas y sobre todo de las escuelas y los centros escolares. Y por último, evalúa los programas, así como el currículum y los materiales educativos, y las políticas educativas, tales como la política de financiamiento, la de formación inicial y continua de docentes, entre otras. ¿Cómo visualiza el INE la evaluación docente? Tanto la ley del INE como la Ley General del Servicio Profesional Docente le dan especial importancia a la evaluación del desempeño docente. Si bien se trata solo de un componente, entre otros, del sistema educativo nacional, y en consecuencia de solo una parte de la actividad del INE, su importancia merita decir unas palabras acerca de cómo visualizamos la evaluación de los docentes. La evaluación docente debe ser universal y todos los maestros de educación básica y media superior deberán ser evaluados periódicamente. Esta evaluación se basará en la elaboración de perfiles a cargo de la SEP que se traducirán en parámetros e indicadores sobre lo que se entiende por un buen docente en lo general y en lo específico por muchos tipos de docentes, por nivel, docentes indígenas, por asignatura. Estos parámetros
deben definir niveles de desempeño en cada una de sus etapas que pueden ir desde la inicial hasta la avanzada. El INE entiende que la docencia es una profesión de alta complejidad y por eso la evaluación también debe ser compleja. La evaluación no se basará en un solo instrumento, sino en un conjunto de ellos, que recojan información directamente del aula, de la escuela y del contexto, que deberán aplicar evaluadores muy bien seleccionados y capacitados, que serán certificados siguiendo los lineamientos que emita el Instituto. Este enfoque corresponde a las mejores prácticas de evaluación docente a nivel mundial. La primera evaluación que se realiza a los docentes será de ubicación. Las posteriores, que se realizarán cada 4 años, salvo cuando no se logren los mínimos establecidos, en cuyo caso serán anuales, compararán al maestro respecto de sí mismo y constatarán, sobre todo si el maestro fue capaz de mejorar en cada uno de los componentes considerados. La evaluación de docentes debe llevar aparejada una evaluación de sus condiciones de trabajo, como por ejemplo las características de la infraestructura escolar. Además, se considerará el contexto socioeconómico y cultural en el que trabajan los docentes. Al INE le corresponde contribuir a realizar la evaluación de la formación inicial y continua de los maestros. En este sentido, habrá de formular sugerencias a la SEP sobre el apoyo y la formación que deberá proporcionar a los docentes, así como sobre las necesidades de mejoramiento de sus condiciones de trabajo, que también se evaluarán periódicamente. El INE también contribuirá a la calidad y la equidad de la educación, formulando recomendaciones a diversos sectores de los poderes ejecutivo y legislativo sobre los obstáculos que presenta el contexto para el acceso y el rendimiento de los alumnos. ¿Cuáles son los siguientes pasos que deberá dar el Instituto? Además de que el INE deberá diseñar una nueva estructura organizacional que le permita enfrentar los nuevos cometidos y definir su estatuto orgánico y sus requerimientos presupuestales, tenemos que preparar lo necesario para cumplir los plazos establecidos por las leyes que nos rigen y para avanzar en los propósitos centrales de esta reforma educativa. Continuaremos evaluando escuelas, aplicando la prueba Scale, que como antes informamos se encuentra sujeta a un proceso de evaluación. Continuaremos trabajando en el nuevo ciclo de la prueba PISA, analizando los datos del último estudio del Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación y trabajando en los indicadores del Sistema Educativo Nacional. Hemos ya iniciado la preparación de la nueva etapa con 5 proyectos. La definición de lo que es un buen maestro, un inventario crítico de instancias que realizan evaluación educativa en el país, la revisión de las mejores prácticas internacionales y de la literatura sobre la evaluación para el ingreso a la docencia, la revisión técnica externa de las pruebas Enlace y Scale, y la preparación de un diálogo informado con los pueblos indígenas sobre la evaluación educativa. Nuestros principios, quisiéramos recordarlos, son los principios que nos rigen desde la instalación de esta Junta de Gobierno. El primero, el más importante, es el derecho a una educación de calidad. Este es nuestro propósito último. Debemos trabajar con gran perseverancia a fin de conseguir su plena vigencia para todos y todas. La equidad. Entendemos que la educación debe ser el mecanismo igualador por excelencia. Para ello debemos evaluar las brechas del logro educativo y procurar que estas brechas se vayan cerrando. La diversidad. México es un país sumamente diverso, no admite soluciones únicas. Entender la diversidad social y cultural de nuestro país es esencial para lograr una educación pertinente, lo que debe de ser un propósito central de nuestra educación. Y la participación. Entendemos que el trabajo del Instituto no es posible sin una activa participación de los